Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. Acabo de llegar de un seminario que hemos organizado bajo el título de El humanismo en el arte y en la empresa, y que nos ha traído 25 empresarios a estar 3 días en Pisa, en Florencia y en Siena, pensando juntos, inspirándonos juntos sobre lo que fue el Renacimiento del 400 y del 500, intentando entender cómo debería ser nuestro Renacimiento hoy. Es evidente que en aquel momento de transición entre el mundo medieval y el mundo moderno se creó una síntesis nueva, una síntesis que no era una gran ruptura en el día a día con el pasado, pero en la que claramente una serie de artistas proponían una nueva mirada en esta capacidad que mostraban de expresar el cuerpo humano de un modo distinto, de darnos perspectiva dentro de las escenas, de los cuadros, de ser capaces de poner a las personas en el centro del mundo sin necesariamente romper con la idea de Dios. Y todo esto pasaba en un entorno muy determinado. Ningún laboratorio expresó esta síntesis nueva como Florencia, la Florencia de los Médicis, la Florencia de Lorenzo el Magnífico, que acabó, acordémonos, Lorenzo el Magnífico, el gran promotor de muchísimos artistas renacentistas, que acabó con una experiencia de dictadura teocrática, que fueron pocos años, pero fueron los años de Savonarola, en la que además en la hoguera pública lo que hicieron fue quemar algunas de las muchísimas maravillas que se habían creado en aquellos años. Ha sido una reflexión muy interesante en torno a un triángulo, que es el gran triángulo que nosotros tenemos delante, el triángulo de la competitividad de nuestras empresas, el triángulo de la bondad, de cómo ser capaces de combinar mucha competitividad sin perder una mirada de honestidad, sin perder el equilibrio con las personas y también una mirada de belleza. La belleza como capacidad de expresar este equilibrio, esta autenticidad, algo trascendente. Realmente han sido unos días muy inspiradores, mucho. Además, hemos estado acompañados de personas que saben de arte y hemos intentado crear esta síntesis de cómo debería ser nuestro Renacimiento, el Renacimiento clásico, el del 480 y el 580, es de lo mejor que ha dado Europa. Y no nos deberíamos resignar a que en esta Europa, que ahora parece apartada, decaída, pudiera nacer también el renacimiento que este mundo necesita en el nuevo contexto de la inteligencia artificial. Y es que cuando mirábamos el renacimiento del 480, ¿qué veíamos? Veíamos repúblicas enfrentadas, veíamos mucho caínismo político, veíamos crueldad en la plaza pública, veíamos hogueras. Y en aquel contexto de enorme dureza,
aparecieron las mejores obras de arte. Y 500 años después, solo ha quedado la belleza. No ha quedado nada del cainismo. No ha quedado nada de las guerras. Y nosotros nos debemos plantear qué belleza somos capaces de dejar. Europa necesita un renacimiento. El mundo necesita un renacimiento. El mundo necesita una síntesis de esta nueva era de la inteligencia artificial, una síntesis en la que renacer quiere decir volver a situar a las personas en el centro. En aquel momento en contraste con un Dios que lo impregnaba todo, con el Dios medieval, con la sociedad teocrática. Ahora con esta sociedad en que la tecnología parece que va a ser el nuevo Dios. No, es el momento de hacer una síntesis. Y hemos hablado mucho de competitividad, de cómo continuar viviendo gracias a lo que aportamos a nuestros clientes, no viviendo de la inteligencia artificial. Y hemos intentado entender qué quería decir bondad, no una bondad de laboratorio, no una bondad de los purismos. No, bondad quiere decir tomar decisiones en la trinchera, pero decisiones en las que tú te puedas reconocer en el espejo dentro de un tiempo. ¿Y qué quiere decir la belleza? Sí, la belleza en nuestras fábricas, la belleza en aquello que somos capaces de hacer cuando estamos trabajando. Europa necesita un renacimiento con toda humildad, sin exagerar ni ponerle fuegos artificiales. Creo que no podemos mirar a otro lado. Creo que somos nosotros también los que tenemos que poner desde Europa este nuevo renacimiento. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.